Vamos a comenzar, así como están sentados, vamos a guardar un momento de silencio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Ahora vas a repetir conmigo: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico o misionero seglar, que también se le llama, es decir, no consagrado. Soy un laico, simplemente que evangelizo a tiempo completo desde hace ya varios años, y me pidieron que compartiera un tema con ustedes. Para introducir el tema, yo les voy a hacer una pregunta que me van a responder levantando la mano. Levanten la mano los que le tengan más miedo a morirse que a sufrir. Levanten la mano los que tengan más miedo a morirse que a sufrir. Ok, me imagino que los demás van a levantarla cuando la invierta. Levante la mano los que tienen más miedo a sufrir que a morirse. Ok, la mayoría. La mayoría teme al sufrimiento. El sufrimiento es el gran misterio del ser humano, tan grande que puede ser causa de salvación o causa de condenación. No sé si se han puesto a pensar en esto. Sé que muchos de ustedes están iniciando, quizá apenas tienen un retiro, y el gozo que tú sentiste en ese retiro, en un primer retiro o en una primera experiencia con Dios, seguramente tú piensas que ojalá nadie te la quite, nadie te la arrebate. Pero el demonio puede ir metiendo por ahí un chip a la cabeza y decir: pero un día ese gozo que sientes por el Señor se va a terminar, Y no solamente se va a terminar ese gozo, va a venir la tormenta, va a venir el sufrimiento. Y un sufrimiento en donde vas a sentir que Dios no está contigo. Porque todavía si sufrieras y sientes que Dios está contigo, pues dices, pues ya la libro. Pero sufrir sin que Dios esté contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Un gran amigo sacerdote que estimo mucho, se llama el padre Jordi Rivero. Él se dio cuenta de una cosa bien interesante, de que la clave para que el demonio cada vez tenga menos poder sobre ti es perder miedo a sufrir. En la medida que tú tengas miedo a sufrir, el demonio te puede agarrar tarde o temprano. Tarde o temprano. Si tú tienes riquezas y lo peor que te pudiera pasar es que te las robaran, tanto te costó tu troca que tienes estacionada para salir ahora y que te la hayan robado, el demonio sabe en dónde puede tocarte. Si sabe que te llenarías de pavor que te llegara una enfermedad
de estas trágicas, un cáncer y todo eso, el demonio puede por ahí hacer alguna cosita, porque sabe que sufriendo habrá muchas posibilidades de que tú reniegues de Dios. Pero cuando un ser humano ya no le tiene miedo a sufrir, dime de dónde se agarra el demonio para afectarte. Le va a tener que pensar el doble o el triple para ponerte tentaciones. Pero mientras tú tengas miedo a sufrir, el demonio tiene la ventaja. Este tema le he puesto una frase que es un lema de una comunidad religiosa que se llama la Comunidad del Cordero. Los hermanitos del Cordero, las hermanitas del Cordero. Es una congregación, es una comunidad religiosa fundada en Francia. Y ellos tienen como lema: heridos no cesaremos de amar. Todo lo contrario a lo que les acabo de decir. Heridos no cesaremos de amar. Hombre, con la herida sufres, Y lo que ellos dicen es: mientras estamos sufriendo, menos vamos a cesar de amar, no vamos a parar de amar. Ya viene una frase de unas almas, en este caso una comunidad religiosa, que entendió que la primera y la más importante batalla que le podemos ganar al demonio es dejar de tenerle miedo al sufrimiento. Dejar de tener miedo al sufrimiento. Entonces esta comunidad dice, como lema que tienen ellos: heridos no cesaremos de amar. Pero si pensamos humanamente, tú te podrías preguntar: ¿qué acaso una persona herida, en vez de amar, más bien hace lo contrario? ¿Se llena de rencor, de odio? Miren, yo no los conozco, pero seguramente aquí hay personas profundamente heridas, y las heridas más grandes comenzando por tus seres queridos, porque suelen ser las heridas más profundas. Las heridas más profundas no te las hizo el vecino, sino tu mamá, o tu papá, o un hermano, o tu esposo, o tu esposa. Entonces hay, segurísimo aquí, personas heridas emocionalmente. Segurísimo hay personas heridas físicamente también, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, alguna dependencia, alguna sustancia de droga, no sé. E inclusive puede haber personas que tengan algún tipo de herida espiritual, que el maligno ya haya metido de la mano de una manera ya un poquito más intensa. No estoy hablando de una posesión satánica, pero influencias hay mucha gradación, por estarse metiendo en cuestiones satánicas o cuestiones de magia o de brujería. Pocas palabras, aunque suene fuerte, hay que empezar a reconocer que todos estamos heridos, fregados. Y que de eso el demonio saca ventaja o va a sacar ventaja a Dios. Lo normal es que saque ventaja el demonio. ¿Por qué? Porque cuando te hieren, lo normal es dos reacciones. Cuando alguien te pega, tú tienes dos reacciones básicas: le devuelves el golpe o corres de miedo. Pero eso de amar al que te hiere, no, eso es otro nivel. El ser humano por sí mismo no reacciona así. El ser humano así en bruto, le quebras una ventana de la casa, ¿y qué hace el ser humano? ¿Va y le quebra una ventana al que te la quebró? No, le quebras todas para que se quede claro de que no te vuelva a romper una. Así actuamos en bruto. Por eso Dios metió la ley del talión en el Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. Es decir, te rompen una ventana, ok, yo sé que le quisieras derribar la casa, pero haz un esfuerzo y no le vas a derribar la casa, a lo menos le vas a derribar una ventana nada más. Pero llega después Jesús y dice: a ustedes se les ha dicho que ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no teman a quien quieras hacerles daño. Cuando les peguen en una mejilla, pongan la otra. Oye, ya le voy más la cosa, Porque no es solamente te rompen una ventana, ya no le rompas toda la casa. Ya tampoco es rómpele a no menos una ventana. Es amar al que te vino a hacer daño.
¿Eso se puede humanamente hacer por las propias fuerzas humanas? No. Ahí tiene que intervenir la gracia. Entonces, esta frase de heridos no cesaremos de amar va en contra de cómo piensa el ser humano en bruto. Dime qué ser humano ama a quien lo hiere. Dime quién. Ni los perritos, porque los perritos son muy fieles, etcétera, pero trátalo mal y no te va a mover la cola, te va a tirar la mordida o se va a esconder. Entonces, ¿qué hay en una comunidad, por ejemplo, estos de la comunidad del Cordero, para llegar a esa conclusión? Heridos, no cesaremos de amar, pues que hay una intervención de la gracia. Ahora, para que me entiendan bien esto, me voy a ir a lo muy básico. Vámonos a la redención. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ofensa a Dios. Hay un principio básico. La ofensa tiene la medida del ofendido. Esa es una regla básica. La ofensa tiene la medida del ofendido. Por ejemplo, si yo ahora salgo y le tiro un cachetadón al vecino de enfrente, pues si acaso viene aquí la policía, me alecciona, chance y hasta me lleva a la cárcel, pero no duraré más de 24, 48 horas ahí por el cachetadón que le di al vecino y listo, no pasa nada. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué pasaría si el cachetadón se lo doy a Obama? ¿Será que me dejan nada más 24 horas en la cárcel? ¿Por qué? Son los dos seres humanos, pero Obama es presidente de los Estados Unidos. Es decir, no golpeé solamente a un ser humano, sino al líder de esta nación, y eso tiene consecuencias de ese nivel. Ahora, un solo pecado, habíamos dicho, ¿ofende a quién? A Dios. Un solo pecado tiene la medida de Dios. Por lo tanto, ¿quién puede pagar por un solo pecado? Nadie. Porque para pagar por un solo pecado tienes que tener la medida de Dios. ¿Y quién tiene la medida de Dios? Nadie. Bueno, sí, pero Él es Dios, que es el siguiente paso a lo que voy. Pero nosotros no podemos pagar por un solo pecado de nosotros, porque si el pecado ofende a Dios, el pecado tiene la medida de Dios. Para reparar ese pecado tendríamos que tener la medida de Dios, y eso es imposible. Entonces, ¿qué pasó? Que el mismo Dios, era la única forma, vino a pagar por el pecado, porque eres el único que puede pagar un pecado que ha ofendido a Dios, Dios mismo. Pero ¿qué pasa? Que a veces la redención la entendemos un poquito románticamente. ¿Qué es la redención? Pues uno se imagina como a Jesús agarrando una mochila, recogiendo todos los pecados de todos los seres humanos y presentándoselas al Padre para que las perdone. ¿Eso es la redención? No. Lo que hizo Jesús en la cruz fue asumir los pecados. ¿Qué significa asumir? Hacerlos suyos. Él, que no tiene pecado, que es perfecto, tomó todos los pecados del pasado, del presente y del futuro sobre sí mismo, como si Él los hubiera cometido. Es decir, Jesús en la cruz se vio violador. Jesús no agarró el pecado del violador y, Señor, aquí te traigo el pecado del violador, Padre, perdónalo. No. Jesús lo asumió como si Él lo hubiera cometido. Jesús en la cruz se vio ladrón, violador. Si hoy echaste una mentira, Jesús pagó por eso y Jesús se vio como mentiroso. Asumió todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Ya, es que esto no lo podemos ni imaginar. La carga que Él sostuvo, o sea, la cruz es lo de menos. Lo que espiritualmente estaba cargando es que era descomunal y los estaba abrazando, asumiendo como si Él los hubiera cometido. Ya puedes entender por qué en medio de la cruz grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasa cuando tú pecas? Hay una separación de Dios. Hay una separación de Dios. Jesús en la cruz sintió
lo que es básicamente el infierno, vamos a llamarlo así, de asumir los pecados de toda la humanidad, del presente, del pasado y del futuro. Lo menos que podía haber gritado es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no los estaba agarrando como en una mochilita, los estaba asumiendo como si Él los hubiera cometido. Y en medio de tan grandes heridas que provocan los pecados, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, a través de las heridas que le provocaron físicamente, espiritualmente, en todos los sentidos, que estaba asumiendo la redención del mundo, de la humanidad completa, Jesús amó. Volvemos al título: heridos no cesaremos de amar. Jesús ni en ese punto, ni sintiendo la ausencia de su Padre, producto de estar abrazando todos nuestros pecados, dejó de amar. Y por su amor nos redimió. Dice Isaías 53: por sus heridas hemos sido sanados. Y tú te preguntas, volvemos con otra lógica que no se entiende. Por sus heridas hemos sido sanados, pues que no es al revés. Uno tiene que sanar la herida y no la herida es la que sana. Quizá hemos escuchado muchas veces esa frase: por sus heridas hemos sido sanados. Hay una traducción: por sus llagas hemos sido redimidos. Pero ¿cómo alguien puede sanar con una herida si es la herida la que necesita ser sanada? Pues aquí vamos a entender qué hay detrás de esto. Hay varios tipos de heridas. Varios tipos de heridas. Muchos tipos de heridas. Primero, por ejemplo, hay heridas emocionales. Hay heridas físicas. Hay heridas espirituales. Pero yo voy a hablar de los tipos de heridas por su relación con Dios. Es decir, no me voy a meter tanto heridas físicas, espirituales, emocionales, sino heridas en relación con Dios. Y en relación con Dios, yo suelo separarla en dos tipos de heridas: heridas infectadas y heridas puras o purificadas. Nada más hay dos tipos de heridas. Atención, cualquier tipo de herida emocional, física o espiritual, Dios la puede sanar por completo, te quita hasta la marca, es más, ni cicatriz te deja. Dios lo puede hacer eso y más. Dios puede sanarte y no dejarte rastro de que estuviste herido. Pero ¿saben qué? Yo no recomiendo que le pidamos ese tipo de sanación a Dios, porque tenemos una memoria tan pequeñita que yo he visto personas sanadas de cáncer varias veces, secuestrados y liberados. O sea, milagro tras milagro, y ahorita puede estar con una mujer que no es su esposa. ¿Cuántos le pidieron: Señor, sáname de este cáncer? Y ahora, con su salud, pecan saludablemente. Es decir, le pidieron un milagro a Dios de sanación, y cuando Dios lo sanó, con esa sanación ofenden a aquel que les dio la sanación. Somos tan descarados que llegamos a hacer eso. Tan descarados para llegar a hacer eso. Por eso yo generalmente, lo pueden pedir, ¿qué le cuesta a Dios sanarlos completamente? Pero yo no recomiendo: Señor, sáname de esto emocional o físicamente, y yo no pienso en que realmente me libera, que no me quede ni marca ni cicatriz de esto. No, yo le digo: Señor, no te pido que me quites la herida, yo te pido que me la purifiques. Pero déjame la herida para estar siempre consciente de tu sacrificio de amor, para estar consciente de tu salvación. Claro, lo mejor sería que me quitara la herida también. No. Es que yo creo que es mejor en estos tiempos no tanto pedirle que nos quite las heridas, sino que nos las purifique.
Porque lo que hace daño no es estar herido. Lo que hace daño es que la herida esté infectada. Infectada. Hay un santo francés, uno de mis favoritos, se llama San Luis Grignon de Montfort. San Luis Grignon de Montfort. Él decía en un tratadito que hizo una carta que se llama Cartas a los Amigos de la Cruz. Después voy a dar la información de mi website y ahí yo tengo todo un retiro, son como unas 6 o 7 charlas de esa carta que escribió, que se llama Los Amigos de la Cruz. Y en esa carta San Luis Grignon de Montfort dice una cosa interesante, dice: mira, sufrir no te vas a librar del sufrimiento. De hecho, yo no sé si han pensado en esto. El que tiene miedo de sufrir ya está sufriendo. ¿De qué? De miedo. El que tiene miedo de sufrir ya está sufriendo, sufre de miedo. O sea, hasta el que le está corriendo el sufrimiento ya está sufriendo. En la corrida ya iba sufriendo. En la huida. Entonces, no te puedes despegar del sufrimiento. Y ese es el aspecto del demonio, donde te mete ya un vicio para anestesiarte, para sacarte de la realidad, para correr el sufrimiento. Te va a tener atado. Mientras tú le tengas miedo a sufrir, el demonio tiene poder sobre ti. Bueno, San Luis Grignon de Montfort dice: bueno, no te puedes librar del sufrimiento. Solamente te voy a decir que vas a poder sufrir. Solamente se sufre de 3 formas. Dice: mira al Calvario y mira las 3 cruces. Esas son las 3 formas que tú puedes decidir sufrir. O sufres como un pecador, arrogante, blasfemo, que era el que tenía al lado Jesús. Si eres Dios, pues a ver, ayúdanos, bájanos, etc. Es una forma de sufrir. Los 3 crucificaditos, Entonces San Luis Grignon de Montfort dice: vas a sufrir, decide cómo quieres sufrir. O sufres como un pecador, un arrogante, un réprobo, o sufres como un arrepentido, el ladrón arrepentido, o sufres como un santo. Elige cómo vas a sufrir, porque de que vas a sufrir, vas a sufrir. Pero elige alguna de estas 3 cruces. O sufrir como un réprobo, pecador, arrogante, o sufres como un arrepentido, o sufres como un santo. Como un pecador, el que sufre como un pecador, como un arrogante, es precisamente el que está herido, pero con las heridas infectadas. Es decir, te repito, el problema no es que te hayan herido en la vida. El problema está que esté infectada la herida. ¿Qué es lo que infecta la herida? ¿Adivinen qué? ¿Qué es lo que infecta una herida a nivel espiritual, como lo estamos mencionando aquí? El pecado. El pecado. Dice Efesios 4: enójate, pero no peques. Te puedes enojar porque estás una herida, porque no tienes tanta paciencia, pero de ahí a brincar y humillar al otro con tu enojo y pegarle, bueno, ya te pasaste. Enojarse no es pecado. Lo que es pecado es la ira. ¿Y qué es la ira? Un enojo no controlado. Es más, hay hasta lo que se llama santa ira o santo enojo, que es lo que tuvo Jesús, por ejemplo, cuando sacó a los mercaderes del templo. No los sacó a ver, se me salen por favor, y les dio abracitos y besitos. No, dice Marcos que hizo hasta un látigo y pan para afuera. Porque muchas veces hay que tener una energía para frenar el pecado. El mismo catecismo habla de eso. Hay una responsabilidad, por ejemplo, de los tuyos. Imagínate que alguien entra, un violador, y quiere violar a tu hija. Ya te veo, no. A ver, le voy a poner una sillita, le voy a dar un cafecito y le voy a explicar por qué violar es malo. Sí.
No, tú tienes que hacer todo lo posible para frenar esa violación. O sea, hay que entender que la santa ira o el santo enojo es por defender lo santo, a Dios. A ti mismo, pues tú decides. Tú te puedes defender o tú puedes hacer una cosa como los mártires, dar la vida. Pero tú no te quieras llevar entre las patas a otros. Si es tu responsabilidad proteger a los más débiles, no, es que como yo voy a dar la vida, pues que se lleven de paso a estos también, No, es que como el Señor dijo que hay que poner la otra mejilla, están blasfemando con mi Señor en una charla de amigos, etcétera, en las redes sociales, y yo me quedo calladito. No, pues yo defiendo a mi Señor, así me saque mi comadre, mi tía del Facebook, no me importa, yo voy a defender a mi Señor. Que de mí digan lo que se les pegue la gana, que me insulten, lo que sea, pero con mi Señor no se metan. Con mi esposa no se metan. Con mi familia no se metan. Con el pobre, con el débil no se metan. Entonces, enojarse es muy necesario hasta para hacer actos de caridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú te enojas frecuentemente porque tienes una herida, no sé, tu mamá te pegaba y te bañaba con agua fría y te daba el chanclazo y te humillaba, y tú guardas ese rencor, y eso usualmente, ¿quién paga los platos rotos? Pues tus propios hijos. Por eso el Papa Francisco con mucha sabiduría dice, miren, una nalgada puede ayudar, pero nunca se pega en la cara, nunca. Porque un golpe en el rostro afecta la identidad de la persona. Es decirle, no vales nada. Es humillarlo. Y cuando tú le pegas a tu niño en la cara, está recibiendo eso. Pero tú le estás pegando en la cara porque tu madre te pegó a ti también. Entonces tu niño está inquieto y tú no tienes paciencia, te enojas, hasta ahí, tranquilo, se entiende. Pero dice Efesios, enójate pero no peques. Tienes que trabajar por no rebasar la línea en donde puedes infectar tu herida. Que tú estés herido por lo que te dijo tu mamá, etcétera, pues es una herida. No hay problema con que estés herido. Para Dios, vamos, Él mismo dice que ha venido por los enfermos, por los heridos. Tú lo que te tienes que cuidar es de que no vaya a ser que por el pecado tú infectes la herida, porque eso sí es lo malo. Porque ¿qué pasa con una herida infectada? Se gangrena y después te tienen que cortar el brazo. Entonces, ojo, cuando le pedimos sanación al Señor, yo no recomiendo esto de, ay Señor, así me imagino como que me quite la herida y mi cicatriz me quede. No, Señor, yo te pido no tanto que me quites la herida, sino que me la purifiques. Me la purifiques. Les pongo otro ejemplo, por ejemplo, de que no hay problemas con estar herido. El problema es pecar. Imagínate, y esto pasa mucho en la comunidad latina, sobre todo porque hay un clima muy machista. ¿Cuántos jóvenes yo he encontrado, hijos de latinos, de hispanos? Muchachos que dicen, no, mi papá no quiere que le dé un beso, un abrazo, mucho menos él me lo da porque dice que eso es cosa de maricones. Y tu hijo necesita un abrazo de su padre para reafirmar su masculinidad. Entonces imagínate, tú no les dices que los quieres, tú no los formas en el afecto, etcétera. Yo te entiendo, no lo haces, ¿por qué? ¿Lo hicieron contigo? Pues no. Entonces así vamos con la cola, con la cadena. Entonces tu hijo, imagínate que al principio, pues tú lo maltrataste, no le enseñaste, lo aleccionaste con mucho más severidad de la necesaria, le golpeaste en el rostro, lo humillaste y nunca realmente lo abrazaste, nunca compensabas con realmente gestos de cariño, a lo menos no con todos los que tendrías que haber tenido. Y tu hijo, imagínate que hizo una personalidad
retraída, introvertida, que es frío, de pocas palabras. Y pasan los años, porque eso llega a pasar, y sobre todo con las mamás, y ya cuando es un adolescente, ya las mamás les gustaría, ven al muchachito abrazando a la novia y les entra celito a las mamás, porque su hijo no las abraza a ustedes. No las abraza a ustedes, pero no las abraza porque ustedes no enseñaron a su hijo. O sea, le provocaron una herida y le recriminan al hijo, le recriminan: ¿por qué no eres cariñosa conmigo? ¿Por qué no eres cariñoso conmigo? ¿Por qué no platicas con tus amigos bien que estás platicando y aquí bien callado en la mesa, etcétera? Y ese muchacho, imagínate que se infecta la herida y entonces te responde: pero tú no se has servido como madre, pues tú hiciste esto, y ahí se vuelve una guerra. Porque la herida de ese muchacho se la dejó infectar por el pecado. Yo no justifico las heridas que los padres le provocan a los hijos, pero yo siempre les digo, sobre todo a los adolescentes y muchachos, que no hay muchos aquí, ¿va? Pero como lo grabo y lo pongo en mi website, yo les digo: miren, si ustedes gastan el tiempo en echarle en cara a sus papás las heridas que sus papás les provocaron, prepárense para ser peores que sus papás con sus hijos. El tiempo que tú tienes no es para reprocharle a tus papás, sino precisamente para que vayas con el Señor a que te purifique. Porque si tú no te purificas, vas a ser peor que tus papás, que tus papás con tus hijos. Y cálale. Y verás que tu madre fue peor de lo que fue tu abuela con ella. Es como si el odio se heredara. Entonces, este muchacho se deja infectar. Pero ¿qué pasa? Imagínate que este muchacho reconoce, dice: mis padres me están pidiendo un cariño que ellos no me dieron, que no me enseñaron a darlo. Yo no tengo problema de tenerlo con otros seres, amigos, amigas, la novia, etcétera. ¿Por qué? Porque con ellos empecé de cero. Y ellos no entienden que yo le puedo abrazar a una amiga porque yo comencé con cero. Y desde que empezamos no nos hemos herido. Ellos sí me han herido. Y me piden algo que no me dieron. ¿Cómo se los doy? Es más, aunque quiero dárselos, no tengo. No me dieron. Está hueca la alacena, la caja. ¿Cómo puedo hacerlo? Seguramente ustedes han experimentado eso. Que quisieran amar a la persona como la persona quisiera ser amada, pero ustedes dicen: quisiera, pero no sé de dónde sacar. En realidad, me gustaría acercarme a mi mamá y abrazarla, pero no me sale. Y ya, como ya empezaste el proceso de purificación, tú dices: y no la odio, ya no le digo reproches, pero no puedo darlo. Es ahí donde, por ejemplo, los papás tendrían que entender: miren, su hijo ya ha purificado la herida, porque no los está odiando, no les está reprochando, no está pecando, simplemente sigue de retraído, callado, muy poco expresivo. ¿Pero eso es pecado? No. Y muchas veces lo que provocamos es que infecten la herida de ese hijo porque quieres tener lo que tú no le diste. No, ya da gracias a Dios que es un hijo que no te está reprochando. Da gracias a Dios que es un hijo que se ha dejado sanar por Jesús. Pero simplemente en la bodega todavía no tiene lo que tú le pides. Él seguirá y tiene la obligación de seguir trabajando, porque si él no lo tiene y tú no se lo diste, ya la única opción es de que Dios se lo dé. Y si Dios se lo va a dar a su tiempo. Pero este muchacho ya no está pecando, no te está echando en cara, no está respirando con odio, ¿no? Simplemente tiene la herida, ya está purificada y le quedó su carácter retraído, frío contigo porque no le diste. Pero no te está odiando. ¿Está pecando? No. Ya Dios le dará. En ese caso ustedes tienen que orar para que Dios le dé lo que ustedes no le pudieron dar.
Por ejemplo, les cuento una experiencia como muy personal. Yo siempre preparo los temas, siempre. Hay otros predicadores que dicen que no, que lo dejan porque el Espíritu Santo y que toda la cosa. A mí me parece un poco irresponsable. ¿Por qué? Porque yo preparo un tema, pero después yo me pongo en manos del Señor. De hecho, yo ahorita les acabo de decir muchas cosas que no tengo aquí en las notas. Y eso seguramente el Espíritu Santo me está moviendo a que se las diga. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo nunca, en 20 años de evangelización, yo nunca he dado una charla tal cual la preparé. Nunca. Y cuando termino, generalmente siempre hay un remordimiento. Me faltó decir esto, dije esto que no tendría que haber dicho, etc. Y yo aprendí una cosa. Lo normal es, a ver cómo quito esta incomodidad, porque el único que se frustra es el que prepara los temas, ¿eh? El que improvisa, ni se revisa si le salió bien o mal, finalmente pues no preparó, ¿con qué se va a revisar? Pero si uno, si uno prepara y trabaja en algo y no salen las cosas como tú las trabajaste, esos son los que se frustran, los que trabajan. Y yo aprendí, fue una gracia del Espíritu Santo porque nadie me la dijo, pero yo me dije, bueno, ¿qué tal si la frustración que siento después de dar un tema es parte del trabajo de Dios? ¿Cómo así? Sí, es el momento perfecto para yo decirle, Señor, lo que me faltó decir, lo que no tendría que haber dicho, si provocó algún tipo de herida o confusión, Señor, yo esta frustración que siento, te la ofrezco para que termines de hacer lo que yo no pude hacer en la charla. Más o menos es lo que eso tendrían que hacer los papás. Si sus hijos están con las heridas que ustedes les provocaron infectadas, ahí sí hay que trabajar para sacar el pecado, porque la herida infectada se va a gangrenar. Pero si ya el muchacho ha purificado o se está purificando, pero le va a quedar la herida, usted no tiene que estar pidiéndole y presionándolo. Usted tiene que decirle, Señor, con esto que se salve, que sea santo. Si se vuelve cariñoso conmigo, pues bendito sea, Señor. Pero si no, yo estoy tranquila porque mi hijo, la herida que yo le provoqué, no está infectada. Eso es sufrir como pecador, el que esté infectada. Sufrir como arrepentido. Sufrir como arrepentido. El que sufre como arrepentido es el que está herido y no está totalmente sano, pero está en vías de sanación. Es como que está en un proceso de sanación. Está ya entrando la purificación, pero todavía no está puro. Y ese es el paso que nosotros tendríamos que dar. La cosa no es de que pases de una herida infectada a una herida pura, así, no. El Señor, ¿qué le cuesta hacer eso? Pero Él sabe también que nos tiene que ir educando. Te cuento un ejemplo. Un amigo sacerdote una vez se le acercó un drogadicto, ex drogadicto, que le dice, Padre, estoy desesperado porque me convertí y yo no veo cambios realmente en mi vida. Y le dice el padre, a ver, ¿cuántos años tuviste en la droga? No, pues que 6. ¿Y cuánto, hace cuánto te convertiste? No, pues hace 2 años. Dice, no esperes más de 4 años más para ver frutos. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú te metiste a drogar, es como que te metieras a un barril y te aventaras por una montaña. Y ahí vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo. Cuando te convertiste, lo que hiciste es salir del barril, que ya es mucha ventaja. Porque si no salieras del barril, en el momento que saliste, ¿dónde estarías? Pues más abajo. Entonces ya es ganancia la conversión. Pero, le dice el padre, ahora lo que hiciste de bajada lo vas a tener que hacer de subida.
¿Qué le cuesta a Dios? Tronar los dedos y donde te saliste del barril ya ponerte en la puntita. Pero ¿será que apreciarás las cosas? No. Te va a pedir un proceso. Y ese proceso duele. Pero es el dolor de la sanación sobre nuestra imprudencia. Tu hijo está abusando de la velocidad de la motocicleta, tú le avisas, esto así no tienes que manejar, etcétera. Nada, que no te escucha, es necio, rebelde, va y se estrella y queda todo quebrado. Y el papá, imagínate que es médico. Al principio expresó su amor, ¿cómo? Advirtiéndole, no manejes esa velocidad. Ahora, ¿cómo va a expresar su amor el padre? Enyesándole, moviéndole los huesos para acomodarlo, y va a sufrir. Y quizá le va a doler más la sanación que el guamazo que se dio. Pero la cuestión es de que si no te sanas, te mueres. ¿Por qué duele la sanación de Dios? ¿Por qué a veces es un proceso inclusive largo? Por nuestras imprudencias, por nuestra necedad. Ese es el pago del pecado. Y a Dios no le cuesta sanarte tronando los dedos. Pero Él sabe que si te truenan los dedos así y ya te da de la noche a la luz, ya así, sabiendo cómo somos débiles, todavía no has fortalecido tu voluntad, tu entendimiento, etcétera, vas a desperdiciar la gracia de la conversión. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que a cada quien se le va a pedir según se le ha dado. Tenías cáncer y Dios te sanó, Dios te va a pedir más cuentas a ti que a aquellos que no lo sanó y se murieron de cáncer. Porque tú tuviste ya una gracia especial de haber quedado sano. Entonces Dios, cuando te convierte, cuando inicia el proceso de conversión, lo que hace es tratar de que no eches a perder eso. Y por eso requiere un proceso penitencial. Y eso duele. Pero tú te puedes quedar tranquilo. Me está doliendo. ¿Por qué? Porque me estoy purificando. Hay muchas medicinas, hay muchas terapias que te dicen, si le duele, es que está sanando, es que va bien la cosa. Pues bueno, los que sufren como arrepentidos son los que están heridos, pero ya renunciaron al pecado y están en el proceso de purificación. En el proceso de purificación. Ahí hay que tener mucha docilidad, humildad, a la manera que Dios te quiera purificar. No hay procesos de purificación iguales. Quítense de comparaciones. No, pero a él lo sanó más fácil. Cada persona es única e irrepetible. Ningún proceso de purificación es igual. No, pero él estaba en pornografía y yo también en pornografía y él salió más rápido. Tú no sabes. Tú no tuviste sus padres. Hay muchas condiciones. Y no todas las cosas purifican de la misma manera. Por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús decía cuando le hicieran maestra de novicias en el convento, ella dice, me doy cuenta que con muchas, para hacerlas crecer tengo que ser severa. Pero con muchas, si soy severa, las destruyo. Porque no tienen un carácter, tengo que empezar un poquito más liviano. Es un arte esto de las almas. De hecho, yo a los predicadores siempre les digo, porque como ven, yo no me ando por las ramas, digo las cosas como son. Entonces muchos me llegan a decir, es que como tú hablas se te van a ir, se van a asustar. Mire, yo tengo una cuestión. En público y en general, yo tengo que decir las cosas como son. Punto. Y de acuerdo a las capacidades que Dios me dio. Si hay alguien que dice lo mismo que yo digo de una manera más dulce, bienvenido sea. Pero yo digo como el carácter que me dio. Yo no puedo fingir que no soy. Pero en privado yo sí tengo la responsabilidad de saber, a ver, con esta persona
¿Es de las que hay que apretarle un poquito más? ¿O es las que hay que tener un poco más paciencia? Y se requiere discernimiento. Para eso se requiere una vida de adoración eucarística principalmente. Es en la adoración eucarística que uno va teniendo discernimiento de cómo tratar. Terrible las mamás que tratan a sus hijos iguales. No pueden tratarlos iguales porque no son iguales. El primero tiene más carácter, el segundo nomás pasa una mosca y ya está llorando. O sea, tienes que entender esa parte. Pues Dios la entiende. Y Dios entiende que el proceso de purificación va a ser muy diferente para cada uno. Entonces, una de las tentaciones que tú puedes obstaculizar, parar el proceso de purificación, es estarte comparando con otro. Deja que Dios te purifique a su paso y con sus recursos, como quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, de la forma que Él quiera. Dile: Señor, aquí estoy, tú eres el médico. Imagínense qué patético, qué ridículo uno se vería diciendo: se lo van a operar, y le dice: no, mejor ábrame por acá al doctor. Oye, ¿quién es el experto, pues? No, yo sé lo que le digo. Yo me conozco, doctor, yo me conozco. Usted sabrá mucho de medicina, pero yo me conozco. Ábrame por acá. Y no, que te tienen que abrir por acá. Les pongo un ejemplo sencillo de cómo no siempre sirven las cosas para todos en el proceso de purificación. Un amigo sacerdote, en una cuaresma, él era director espiritual de una monjita. Y esta monjita tenía el vicio de siempre en las mañanas, lo primero que hacer cuando bajaba a la cocina del convento, ver el periódico. ¿Hay pecado en eso? No. Pero cuando tú ya te atas a una cosa, eso sí es pecado. ¿Ver el Facebook es pecado? No. Pero ¿cuántas personas lo primero que hacen al abrir los ojos es agarrar su celular para ver eso? Terrible, no hacen una oración a Dios. O sea, muchas cosas son buenas, pero cuando ya tienes el vicio, cuando te tienen atadas, ya eso sí es malo, por muy bueno que sea la cosa. Entonces ella en una cuaresma le dice al padre, que era su director espiritual, le dice: Padre, en esta cuaresma voy a trabajar en quitarme la dependencia de ver el periódico todos los días, hacerlo primero. Y me dice este padre, y había hecho un acto tan perfecto de decidirse a no ver el periódico, que solamente la decisión ya había vencido esa dependencia. Yo lo vi. Entonces dice el padre, cuando detecté ese, dije: esta no necesita trabajar toda la cuaresma. Ya el acto de su voluntad fue tan perfecto que ya se libró de la dependencia del periódico. Entonces dice: pero esta tiene que crecer en algo, tiene que mortificarse en algo. Y le dice: ¿sabes qué? No, esa penitencia no te la voy a poner. Te voy a poner la penitencia de que lo primero que hagas cuando bajes a la cocina, veas el periódico. Y ella ya se resistió. ¿Pero cómo, padre? Si es de lo que me estoy librando. Ya le costó. Ahora ya era por obediencia, y la obediencia le iba a hacer crecer en otro nivel. En otro nivel. Entonces, los procesos de purificación son diversos, pero te tienes que dejar purificar. Gracias a Dios, el ladrón que estaba sufriendo como arrepentido, se dejó purificar. ¿Cuál fue la prueba? Jesús le dice: hoy te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos. Porque en este ratito de estar agonizando tú y yo, te dejaste moldear como yo quise. No puedes sufrir como santo, como el Señor. El Señor estaba herido, pues que si no herido, era una llaga completa, pero pura. Por eso, por mucho odio que el Señor tuvo que soportar, por muchos escupitajos, por muchos latigazos, por mucho todo lo que padeció, no le redujeron una pizca de amor. Porque así entraba el látigo, así entraba en una carne pura. Así le ofendían a un espíritu puro, sus emociones puras. Y siempre gana el bien. Siempre gana el bien.
Miren, yo no sé si saben este detalle, es un aspecto teológico. Yo me di cuenta de una cosa. Jesús resucitó. Un cuerpo resucitado es perfecto. No les voy a dar el tema de cómo es la resurrección de los cuerpos, nomás les voy a reducir en decir, es perfecto, no le falta nada, ya no se enferma, no es un fantasma. ¿Por qué? Porque estaba cerrado donde estaban los apóstoles y él entró, y no fue un fantasma, porque después le dice a Tomás, mira, tócame. Es decir, se podía tocar. Es bien interesante ver y profundizar en cómo es un cuerpo resucitado. Pero lo clave es que la enfermedad, el dolor y las heridas ya no pueden hacer nada con él. El cuerpo de Jesús resucitado tendría que estar limpio de heridas, y sin embargo, él quiso quedarse con 5 heridas. Fíjate, como que él nos está diciendo algo. Su cuerpo resucitado no tenía que tener heridas. Esto lo único que podemos asumir es que él quiso quedarse con 5 heridas. La de las manos, la de los pies y la del costado. ¿No será como para decirnos, el problema no es que estés herido, el problema es que tus heridas estén infectadas? Mira las mías, no están infectadas, y por mis heridas yo puedo sanar. Esa imagen del Señor de la Misericordia es tan hermosa, ¿va? Porque salen rayos de una herida, pero esos rayos santifican, purifican, porque no están infectados, porque son puros. Voy terminando. ¿Cuál es la clave de la purificación de las heridas? La clave para que se purifiquen tus heridas es unir tus heridas a las de Jesús. Si tú me puedes decir, si me preguntaras, ok, ya entiendo que el pecado es lo que infecta la herida. Tener heridas no las tendríamos que tener, pero estamos tan fregados, somos tan débiles que terminamos hiriendo y empezando a los que queremos más. Pero bueno, ya sé que lo importante o lo terrible no es tener heridas, es tenerlas infectadas. Yo me quiero purificar. Bueno, tienes que entender que vas a entrar en un proceso. Pero para que ese proceso se dé, tienes que entender que el proceso se va a dar principalmente uniendo tus heridas con las de Él. Y te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, este es del padre Jordi Rivero también, de este sacerdote que les digo que aprecio mucho. Él dice, mira, imagínate que tu esposo, o al revés, tu esposa te dice a ti, estúpido, imbécil, poco hombre, ¿por qué anda encendida la doña? Y a ti, machito, gallito, te arde la sangre y se la quieres devolver, porque a ti te han herido, y tú crees que si no respondes a esa, eres poco hombre, porque así te educó tu papá. Entonces, imagínate, ahí se está cocinando todo para pecar. La mujer te está insultando y te está pegando en la pura herida, porque díganme si no, después de varios años de casados se conocen dónde pegarse, saben dónde duele más. Que eso es un pecado grave, ¿eh? Porque si tú identificas dónde está la fragilidad, es para que ayudes a sanarla, no para que la hagas más fuerte, como para echarle limón y sal. Pero cuando se nos mete el demonio, cuando le hacemos caso al demonio, es lo que hacemos. Pero bueno, ya te dicen eso, y vas a responder con tu herida, y te recuerdas, no, yo estoy en proceso de purificación, mi herida la tengo que unir a las heridas de Jesús. Y te acuerdas que a Jesús le dijeron demonio, que Él hacía milagros por obra de los demonios. Ese sí es insulto. Mira, que te digan poco hombre, si te revisas, pues chance y te cabe alguna cosita, ¿eh? Si te dicen menso, pues le revisamos y sacamos algo de mensura. Pero el insulto que le dieron al Señor, esa es la blasfemia de marca. Porque a Dios mismo decirle demonio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú unes tu herida con la herida del Señor,
se realiza un milagro. Tú empiezas a entender los sentimientos de Jesús. Tú puedes decir, ahora que mi mujer me dijo poco hombre, hijo de tu tal por cual, etcétera, entiendo cómo se sintió el Señor cuando le dijeron demonio. Voy a unir mi herida al Señor para consolarlo. Ah, qué diferente. Qué diferente. Esto de unir no se trata, porque a veces nosotros pensamos como que se trata de esto que me está ofendiendo a mi esposa, lo voy a ofrecer a Dios por ella, o lo voy a ofrecer. Lo puedes ofrecer, pero ¿sabes que hay algo más perfecto? Más que ofrecerle cosas a Dios, te tienes que unir a su sufrimiento. Eso es más perfecto. Más perfecto y mejor que ofrecerle a Dios cosas para beneficio de otros es unirte a su sufrimiento. Este padre Jordi que les digo ha fundado una comunidad, se llama Amor Crucificado, y su lema es bien interesante. Es un lema que el Señor les dio a esa comunidad. Le dice: súfrelo todo conmigo, ya no somos dos sino uno en mi sacrificio de amor. Súfrelo todo conmigo. Fíjate, no está diciendo ofréceme tu sufrimiento. No. ¿Estás sufriendo? No me ofrezcas tus sufrimientos. Súfrelo conmigo. Ya no somos dos, sino uno en nuestro sacrificio de amor. Es que hasta en las cuestiones físicas. Mira, mi crucifijo tiene espinas reales. Es de una planta, reales. Yo tenía otro que también tenía, que me lo robaron, que tenía espinas reales. Pues se las terminé tumbando, pues entre misión y misión me las fui clavando porque lo agarraba mal, porque lo que sea. Hombre, unas espinitas de estas, nada más que se te entierre, hasta físicamente tú dices, ¿qué habrá sido que las espinas de los arbustos de allá del Medio Oriente atraviesen el cráneo? Y así un sufrimiento tan pequeñito físicamente de la sangre me puede ayudar a decir, comprendo un poquito lo que hasta físicamente el Señor padeció. Y eso es un regalo muy grande. Con la enfermedad, es más, miren, aquí tiene un poquito de sangre, aquí pues. Esto es una devoción muy particular, yo no digo que lo hagan, pero de pronto, no sé, que me corto poquito por accidente, no es que yo me esté cortando para que me salga sangre, sino que cualquier accidente donde me salga sangre, yo generalmente con la sangre mejor la pongo en el crucifijo, como un aspecto visual de que yo quiero sufrirlo todo con Él. Y si Él derramó sangre, de alguna manera simbólicamente, el poner mi sangre también en el crucifijo, les digo, yo no me estoy cortando porque eso sería ya algo equivocado. Pues así, pues ahorita que llego, pues no sé, me corto un dedo y lo voy a poner en el crucifijo. No. Pero hombre, es más, les pongo un ejemplo así sencillito. Una vez estaba, yo para ir a un hospital tengo que estar casi muriéndome. Principalmente porque ustedes saben que aquí las cuestiones médicas te sacan un ojo de la cara con las cuentas. Yo no tengo el lujo como para darme eso. Y una de las pocas veces que he parado así a un hospital, me tocó una enfermera totalmente desinteresada, grosera. Me empezó a poner esto del, ¿cómo le llaman? El bypass, o sea, ¿cómo le llaman? Como el catéter, una cosa. Y no hallaba, así que me picoteó por todos lados hasta que dio, pero de pronto empieza a hablar con otro y la sangre ahí corriendo, ahí como charquito. Ya casi le digo, pues mínimo para moronga, ya rorra, o para unos tacos de morcilla, que se tire nada más así. Pero lo primero que se me vino a la mente, ¿cómo habrá sido aquellos que estaban literalmente arrancándole la carne al Señor, brotando la sangre? Los soldados abajo jugando a los dados y les estaba cayendo la sangre del Señor y les valía queso. Y entonces yo pude hacer en ese acto,
ahora lo sufro contigo, Señor. A esta le está valiendo queso la sangre que yo estoy tirando. Puedo entender un poquito de la sangre que tú derramaste por mí. A eso es lo que se refiere. Tú te empiezas a purificar cuando unes tu herida con la herida del Señor. Con la herida del Señor. Conclusión, les cuento una cuestión de un santo que es uno de los maestros de oración más grandes en la iglesia, junto con Santa Teresa de Ávila. Este se llama San Juan de la Cruz. Tenía oración mística, es decir, de una intimidad ya profunda con el Señor. Y en una ocasión, el Señor en esa oración mística le dice: Juan, pídeme algo. Imagínate que el Señor, hoy vas con el Santísimo y de pronto tienes una experiencia mística y te dice: María, Carlos, pídeme algo. ¿Qué pedirías? Yo creo que, y dudo mucho, que pedirías lo que dijo San Juan de la Cruz. Ahí les va, agárrense bien de la silla. Le dice San Juan de la Cruz: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Yo no he encontrado ni un grupo de oración que cuando están haciendo oraciones y peticiones, yo nunca he escuchado en mi vida, y vaya que he visitado varios estados del país, no he escuchado una sola oración que le diga: Señor, te pido unirme a tus padecimientos. Nunca. Ya no les digo lo que San Juan de la Cruz: Señor, lo que te pido es sufrir aquí en la tierra, sufrir y padecer por ti. ¿Por qué? Porque San Juan de la Cruz es un masoquista, le gusta el dolor, le gusta el sufrimiento. No, simplemente cuando se ama se une mucho más al amado cuando sufre. San Juan de la Cruz entendía que cuando Jesús hace milagritos no le falta gente. Hombre, cuando multiplicó panes, pues ahí estaban, ¿no? Pero ¿cuántos llegaron a la cruz? Unos cuantos. Y entonces San Juan de la Cruz dice: a Jesús lo aman en los milagritos muchísimos, no le va a faltar fans en los milagros, pero en los padecimientos está solo siempre. Entonces yo quiero padecer para que Él no padezca solo. Quiero sufrirlo todo con Él. No era porque le gustaba el dolor, sino porque su amado en los momentos de sufrimiento se queda solo. Era por solidaridad, por sufrir con Él cuando Él se queda solo. Entonces, como conclusión, les digo dos frases que pueden ayudar a resumir lo que les acabo de decir. Hay un poeta que ese tenía una herida a nivel sexual terrible, de marca. Se llama Lope de Vega, Félix Lope de Vega. Es del siglo XVI y XVII de España. Ese hombre tuvo, no sé, cantidad de hijos con una, con otra. Se convierte, se hace sacerdote, pero aún siendo sacerdote, el proceso de purificación fue tan débil, tan fuerte, que le llevó tanto que al inicio volvió a caer e inclusive llegó a tener hijos siendo sacerdote. Pero cuando tú ves las poesías de sus momentos de conversión, tú ves que se estaba dejando purificar. No digan el nombre, si es que lo conocen. Pero un sacerdote muy famoso de aquí en los Estados Unidos, hace unos años atrás lo encontraron con una mujer en la playa. Con una. Lope de Vega con muchas. Y sin embargo yo digo, prefiero Lope de Vega a este sacerdote. ¿Por qué? Porque este sacerdote, que solamente cayó con una, agarró el lugar del pecador, del arrogante. ¿Qué empezó a hacer? Sacó un libro hablando basura de la iglesia, se fue a otra iglesia, dejó la iglesia católica, etc. Con una mujer nada más. Pero entercado, arrogante. En cambio cayó muchas veces, estaba muy herido, aun cuando fue sacerdote llegó a patinar, pero tú lees sus poesías y un arrepentimiento a su pecado. Le llamaba pecado, no lo justificaba como lo justificó el otro sacerdote.
Este sí decía, es mi culpa, estoy luchando con eso. Y en una poesía en donde dice, por eso ahora que con lágrimas te veo, dice, esta batalla me está haciendo muy difícil. Le dice en una de sus poesías, clavadme voz a voz en vuestro leño y tendréisme seguro con 3 clavos. En español más sencillito, Señor, ya ves cuánto me está costando esto, clávame tú a tú y me vas a tener seguro con 3 clavos. No permitas que te siga ofendiendo, así que si es necesario, clávame contigo. Hombre, clavar duele. Prefiero que me esté doliendo, pero ya no quiero ofenderte. Estaba tan dolido de sus heridas que le dice, Señor, ahora que con lágrimas te veo, clávame tú a tú y me vas a tenerte seguro con 3 clavos. Y la segunda frase, y es con esta ya que termino. Santa Teresa del Niño Jesús, totalmente diferente a Lope de Vega, una familia santa, pues sus padres son santos, San Luis y Santa Celia. Una familia tremenda, hermosa. Ella desde chiquita, de hecho, ha habido sacerdotes que la llegaron a conocer, e inclusive papas que dicen que Teresa del Niño Jesús, si pecó mortalmente, habrá sido muy poquito. O sea, que su vida se la llevó básicamente con récord limpio casi. Pero aún así, ella le decía al Señor, cada mañana me levanto tratando de vencer mi orgullo. Y cuando llego en la noche me doy cuenta, cuando hago mi examen de conciencia, me doy cuenta de que he cometido muchas faltas de orgullo. Y cuando veo que he caído, me tienta el desaliento. Pero ahora entiendo que el desaliento es otra forma de orgullo. Agárrense esa, porque en el proceso, nada que caes y te puede llegar la soberbia de manera escondidita, ¿no? Te desalientas, no, ya no puedo con esto, no seas soberbio. Sígale trabajando. Vaya, confiésese, arrepiéntase y sígale trabajando. Que el que se desalienta es otro orgulloso. El desaliento es otra forma de orgullo. El hacerse la víctima es otra forma de orgullo. No, yo ya no puedo, soy un pecador, etc. No seas soberbio, no seas arrogante. No te la des de víctima. El única que es víctima y pura es Él. Entonces Teresa dice, me propongo ser humilde y regreso en la noche viendo que hice actos de arrogancia. Me tienta el desaliento, pero entiendo que el desaliento es una forma de orgullo. Y entonces hace esta oración. Bueno, una oración larga, pero nomás les digo la frase a la que quiero llegar. Dice, Señor, dame una humillación siempre que esté por encima de los demás. Otra traducción dice, dame una humillación apenas me haya levantado de otra. Ella decía, cuando te humillas, cuando estás humillado, ¿no te dan ganas de sentirte la divina garza envuelta en huevo? La mamá de Tarzán. Si no sabes que tú eres el primer pecador, ¿no te vas a poner así con los demás? Entonces ella dice, pues prefiero llevarme la vida en humillación y en humillación y en humillación, pero estar siempre consciente de que soy pequeña. De que si no es por la gracia de Dios, yo no camino ni aquí a la esquina. Y le pedía eso, Señor, dame una humillación siempre que esté por encima de mis hermanas, las demás. Dame una humillación. Tú la puedes transformar. Si tienes broncas con tu esposa, tú y Señor, mándame una humillación siempre que insulte a mi esposa. Y que venga esa humillación en una cosa que a mí me duela. Esas son oraciones valientes, Esas son oraciones valientes. Porque declaras que tú estás ya a muerte, buscando unirte en todo, pero principalmente en las heridas y el sufrimiento, a tu Señor. Cierren sus ojos, vamos a hacer una breve oración para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el día que nos has concedido. Tú sabes mejor que nadie las heridas que tenemos.
Hoy hemos entendido que lo importante o lo grave no es tener heridas. No las tendríamos que tener, pero somos tan débiles. Los que nos las provocaron también son tan débiles que es casi imposible no estar herido en estos tiempos. Pero hoy entiendo que lo grave no es estar herido, lo grave es que la herida esté infectada. Por eso queremos unir nuestras heridas infectadas, putrefactas, a las tuyas, que son puras, santas, con una santidad que purifica. Pero esa purificación hemos entendido que es un proceso que lo eliges tú, a tu forma, a tu manera. Por lo tanto, te pedimos humildad y docilidad, que nos des esas virtudes para no obstaculizar el proceso de purificación que quieres tener con nosotros. Que si caemos, entendamos que el desaliento es una forma de orgullo. Que pronto reconozcamos nuestros pecados. Nunca relativicemos el pecado. Al pecado le llamemos pecado. Nos arrepintamos, vayamos al bendito sacramento de la confesión y sigamos dando la batalla. Porque como decía tu siervo, el padre Castellani, tú no nos vas a juzgar tanto por las victorias, sino por las cicatrices. Sabemos que muchas heridas, si tú no las sanas por completo, ni en toda nuestra vida las vamos a sanar. Pero queremos que cuando muramos, presentarte las cicatrices de la batalla, de que no nos rendimos, de que trabajamos precisamente para purificar esas heridas. Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya.